Hoy vamos a hablar de un tema que asusta muchísimo a muchas personas, porque cuando aparece un dolor en la parte baja de la espalda, lo primero que pasa por la cabeza es esta pregunta: ¿será un dolor de columna? ¿O será un problema de riñones? Y la verdad es que esa duda es completamente normal, porque el dolor en esa zona se siente en un lugar muy parecido, y cuando uno no sabe cómo diferenciarlo, se preocupa más de la cuenta. Así que en este video vamos a explicarlo de una manera clara, sencilla y muy humana. Vamos a ver cómo identificar las señales más comunes, qué síntomas suelen apuntar a la columna, qué cosas pueden hacer pensar en riñón, y cuándo sí conviene consultar con un profesional sin seguir adivinando. La idea de este contenido no es que te autodiagnostiques. La idea es que tengas más claridad y menos miedo. Porque cuando entiendes mejor lo que sientes, puedes actuar con más calma y tomar mejores decisiones. Una de las confusiones más frecuentes ocurre porque la zona lumbar y la zona donde muchas personas ubican los riñones están muy cerca. Entonces alguien siente dolor en un costado de la espalda, cerca de la cintura, y de inmediato dice: me duelen los riñones. Pero en muchísimos casos, ese dolor viene de la columna o de los músculos que rodean esa zona. Y aquí aparece un protagonista que muchas veces da problemas, y casi nadie conoce por nombre: el músculo cuadrado lumbar. Este músculo está a los lados de la columna lumbar, y ayuda muchísimo a sostener la espalda baja. Cuando se contractura, se pone rígido o se retrae, puede generar un dolor muy fuerte, profundo y molesto, justo en la zona donde la persona cree que está el riñón. Por eso se confunde tanto. Y no es una molestia pequeña. Muchas personas lo describen como una punzada intensa. Otros dicen que se siente como si tuvieran un cuchillo o un puñal clavado en la espalda. Es un dolor que puede ser muy limitante. A veces aparece cuando la persona hace un esfuerzo. A veces después de estar mucho tiempo sentada. A veces por una mala postura. Y a veces se activa con algo tan simple como toser o estornudar. Seguro has visto a alguien que al toser se agarra la cintura y se inclina un poco para soportar el dolor. Eso es muy típico cuando hay compromiso muscular o de columna en la zona lumbar. Otro detalle importante es que el dolor de origen lumbar muchas veces cambia con la postura. Esto da una pista muy útil. Por ejemplo, puede empeorar cuando la persona está mucho tiempo de pie, en una fila del supermercado, en una fila del banco, mientras camina, o cuando permanece en la misma posición durante mucho rato, y muchas veces mejora al sentarse o al acostarse. Ese patrón orienta bastante hacia un problema musculoesquelético, es decir, algo relacionado con músculos, articulaciones, columna o nervios. Ahora bien, ¿por qué duele tanto si es un músculo? Porque en la zona lumbar no solo hay músculos. También hay vértebras, discos y raíces nerviosas que salen desde la columna y van hacia otras partes del cuerpo, especialmente hacia la parte inferior. Cuando un músculo está muy contracturado, puede generar tensión, inflamación y hasta irritación alrededor de esas estructuras. Por eso el dolor no siempre se queda en un solo punto. A veces se irradia. Puede sentirse hacia la nalga, puede correrse hacia el costado, puede bajar un poco. Y eso hace que la persona piense que tiene algo interno cuando en realidad el origen está en la espalda. Ahora pasemos a la otra parte de la duda. ¿Qué pasa cuando sí podría tratarse de un problema renal? Aquí hay una diferencia clave. El dolor de riñón muchas veces no viene solo. Suele acompañarse de otras señales que ayudan a sospechar que no es la columna. Por ejemplo, dolor o ardor al orinar. Ganas frecuentes de ir al baño. Orina con cambios de color. Orina con mal olor. Fiebre. Escalofríos. Náuseas. Vómito. Malestar general. En algunos casos, si hay cálculos, el dolor puede ser muy intenso y tipo cólico. Puede ir y venir en oleadas, y puede irradiarse hacia el abdomen o hacia la ingle. Es un dolor que muchas veces no mejora fácilmente cambiando de postura. En cambio,
El dolor de columna sí suele responder más a la posición y al movimiento. Entonces aquí ya tenemos una guía sencilla. Si el dolor aparece o empeora con ciertos movimientos, con estar de pie o con esfuerzos, y mejora al sentarte o acostarte, suele orientar más a columna o músculo. Si además del dolor hay síntomas urinarios, fiebre o malestar general, ya hay que pensar más en una causa renal o urinaria y consultar. Existe una maniobra clínica que algunos profesionales usan para orientar el diagnóstico, que consiste en golpecitos en la zona donde se proyectan los riñones. Si eso provoca un dolor muy marcado, puede hacer sospechar un problema renal. Pero esto no se interpreta solo. No es una prueba para hacer en casa y sacar conclusiones definitivas. Siempre debe verse dentro de una valoración completa, porque un solo signo por sí mismo no alcanza. Y esto es muy importante. No todo dolor en la zona renal es un dolor de riñón. De hecho, una gran cantidad de dolores en esa región son dolores de columna. Y dentro de esos dolores, las contracturas del cuadrado lumbar son una causa muy frecuente. Ahora hablemos un poco de por qué se contractura ese músculo. Porque no suele pasar de un momento a otro sin motivo. Generalmente hay causas detrás. Mala postura durante horas, sedentarismo, sobrecarga, estrés, movimientos repetitivos, cargar peso de forma incorrecta, debilidad muscular en abdomen o glúteos, dormir mal, y también lesiones previas que no se trataron bien. El cuerpo compensa todo el tiempo, y cuando una zona trabaja más de lo que debería, tarde o temprano pasa factura. Por eso, cuando una persona tiene dolor lumbar repetitivo, no basta con aliviar el dolor del momento. También hay que entender por qué apareció. Si no se corrige la causa, el dolor vuelve. Y muchas veces vuelve más fuerte. En cuanto al tratamiento, lo más importante es el diagnóstico correcto. Una buena revisión clínica, una palpación adecuada y una evaluación de cómo se mueve la persona ya dan muchísima información. En algunos casos, eso es suficiente para orientar el tratamiento. Y en otros casos, puede hacer falta un estudio complementario como una resonancia, especialmente si el dolor persiste, si hay irradiación fuerte, si hay hormigueo, debilidad o si se sospecha un problema discal. Cuando el origen está en la columna o en los músculos, el tratamiento puede incluir terapias manuales, trabajo de liberación miofacial, ejercicios, movilidad, fortalecimiento y corrección de hábitos posturales. Lo importante es que no se trata solo de apagar el síntoma, se trata de recuperar función, relajar el músculo, liberar tensión y disminuir la irritación de las estructuras nerviosas que están causando tanto dolor. En algunos pacientes, además de la contractura muscular, puede haber compromiso de discos en niveles altos de la zona lumbar. Eso también puede generar dolor irradiado y confundir más el cuadro. Por eso cada caso debe evaluarse de forma individual. Lo que le funciona a una persona no necesariamente le sirve a otra. Y automedicarse durante semanas sin saber qué está pasando puede retrasar el tratamiento adecuado. También quiero decir algo que pocas veces se menciona. El miedo empeora el dolor. Cuando alguien piensa que tiene un problema grave en los riñones, se pone tenso, se asusta y empieza a moverse con rigidez. Esa tensión aumenta la contractura muscular. Y al aumentar la contractura, aumenta el dolor. Se forma un círculo que alimenta el problema. Por eso este tipo de información ayuda tanto, no porque reemplace al médico, sino porque te da herramientas para entender mejor tu cuerpo y no entrar en pánico de inmediato. Ahora te dejo una forma práctica de observar tu dolor antes de consultar, para que puedas describirlo mejor. Primero, piensa cómo empezó. Fue después de cargar algo, después de estar mucho tiempo sentado, después de una mala postura, o apareció junto con fiebre y malestar general. Segundo, observa qué lo empeora. Moverte, girar, toser,
estornudar, caminar, permanecer de pie. Eso orienta más a columna. Tercero, observa qué lo calma. Sentarte, acostarte, cambiar de postura, aplicar calor. Eso también suele orientar a componente muscular. Cuarto, revisa si hay síntomas urinarios. Ardor al orinar. Cambios en la orina. Urgencia. Fiebre. Si eso aparece, ya es otra historia, y hay que consultar con más prioridad. Quinto, fíjate si el dolor se irradia. Muchos dolores de columna se sienten en la nalga o en un costado de la cintura. Y eso no significa necesariamente riñón. Significa que puede haber participación muscular o nerviosa. Y ahora algo muy importante. ¿Cuándo debes consultar sin demorarte? Si el dolor es muy intenso y no cede, si hay fiebre, si hay vómito persistente, si hay sangre en la orina, si no puedes orinar bien, si sientes debilidad en las piernas, si hay adormecimiento importante, si hubo una caída o un golpe fuerte, o si el dolor te despierta de noche de forma constante y no mejora con nada. Esas son señales que no conviene ignorar. El mensaje principal de este video es simple, pero muy valioso. No todo dolor en la zona baja de la espalda es un problema de riñón. Muchas veces es columna. Muchas veces es una contractura fuerte del cuadrado lumbar. Muchas veces es un dolor musculoesquelético que se puede tratar muy bien si se identifica a tiempo. Pero también es cierto que hay casos donde sí puede haber un problema renal o urinario. Por eso la clave está en mirar el conjunto de síntomas y no solo el lugar donde duele. Escuchar al cuerpo con atención y consultar cuando algo no encaja.